palabra. Gracias, señor. Señores jueces supremos, señoras jueces supremas, buenos días, y con todas las partes presentes. Y ya consignando anteriormente, mediante el escrito que se ha dado cuenta, los datos del Ministerio Público, quien habla, Fiscal Adjunto Supremo de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. El Ministerio Público presenta recurso de nulidad contra la resolución 16... Apelación. Disculpe usted, recurso de apelación contra la resolución número 16, que ha declarado la sustracción de la materia y por ende que no corresponde emitir pronunciamiento en el pedido de suspensión de la medida limitativa de suspensión en el cargo de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas en el expediente carpeta fiscal 1228-2023, en donde la resolución en cuestión causa agravio al Ministerio Público por cuanto no emite un pronunciamiento de fondo, confunde los fueros, el fuero disciplinario administrativo, con el proceso penal que tiene una naturaleza autónoma, independiente, para los efectos de conseguir una medida coercitiva personal como la suspensión del cargo de la investigada. Nos afecta también, señor, porque no se nos ha brindado tutela jurisdiccional efectiva en torno al planteamiento necesario, urgente, que requería el Ministerio Público para con la medida solicitada, dada la gravedad de los cargos investigados, contra la referida señora Benavides Vargas, en donde incluso en la carpeta en mención se está investigando el delito de organización criminal. La resolución que ha emitido la Junta Nacional de Justicia, ya referida por el señor magistrado, en cuanto a que la número 231 del año 2025, recientemente emitida el 12 de junio de este año, ha dispuesto reponer en el cargo, dejar sin efecto la medida de destitución contra la investigada y reponer en el cargo de fiscal de la Nación a la misma. Esta resolución, señor, emitida por el órgano judicial de primera instancia, por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, incurre en vicios de nulidad previstos en el artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal. Esto es, al haber omitido el pronunciamiento de fondo con relación a la medida solicitada por el Ministerio Público, ha incurrido en un error injudicando por falta de debida motivación, por una motivación omisiva. Pero también ha incurrido en un error en cuanto a haber considerado, confundiendo los fueros, como reitero, el administrativo disciplinario con el proceso penal, que tiene una autonomía y una razón de ser para con la aplicación de las medidas como las solicitadas por el Ministerio Público, prevista además de manera expresa en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que requiere presupuestos específicos para su admisión y procedencia, que no han sido observados, revisados ni analizados por el órgano judicial de primera instancia. Además, esta resolución de grado que impugnamos, señor, desconoce la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, que en el expediente 17 del año 2019-2 ya resolvió, a través de la resolución número 3 del 26 de octubre de 2020, ha establecido de forma clara que las medidas disciplinarias impuestas en un procedimiento administrativo, como la suspensión o destitución del cargo, no excluye la posibilidad de imponer medidas limitativas de derechos en el marco de un proceso penal autónomo, reitero. También el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia recaída en el expediente 769-2004 en una acción de amparo, en donde a través de su fundamento quinto ha señalado que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son autónomos, distintos en su naturaleza jurídica, objeto y finalidad, desprendiéndose de tal postura que lo resuelto en sede administrativa no condiciona ni limita lo que deba resolverse en el ámbito del proceso penal. Señor, además, ya para entonces, cuando la Fiscalía planteó la medida de suspensión, solicitó al órgano judicial la medida de suspensión del cargo, ya existían precedentes que la resolución de destitución que ha sido invocada como razón que justificaría eventualmente, a criterio de la resolución de primera instancia apelada, la exclusión de un pronunciamiento de fondo a través de la opinión o la decisión de que habría operado una sustracción de materia en el caso por la destitución ya, señala la resolución apelada, la destitución ya concedida o impuesta a la citada investigada Benavides Vargas. Esta resolución a instancias de la propia acción y que estaba promoviendo la defensa legal de la señora Benavides Vargas, incluso asistiendo a los distintos medios de comunicación donde daban cuenta de la incubación de procesos de amparo para pretender conseguir la reposición en el cargo de fiscal suprema y de fiscal de la Nación de la señora Benavides Vargas. Esta información estaba ampliamente conocida desde entonces y lo que permitía advertir que esta resolución no iba a quedar firme. Tanto así, señor, que incluso existen precedentes como la última sentencia que el propio Tribunal Constitucional ha emitido en el expediente 7.977 del año 2023 en un proceso de amparo promovido por el
entonces, por el juez supremo Víctor Ticona Postigo, que ha conseguido que se deje sin efecto una sanción de destitución de la Junta Nacional de Justicia a través de una medida como un proceso constitucional de amparo como el que estamos invocando o señalando, y ha ordenado la nulidad del proceso sancionatorio de destitución que llevó la Junta Nacional de Justicia y ordena la reposición en el cargo de este magistrado como juez supremo. Estos antecedentes, señor, evidentemente dan luz y constituyen una línea que también pretende o ha seguido la defensa legal y la propia Benavides Vargas con respecto a la medida de destitución que se ha tomado como firme por el órgano judicial en la resolución apelada. Razones por las cuales desconoce, pues, reitero, la naturaleza, los fueros distintos que corresponden tanto al administrativo disciplinario como al penal, por lo cual que da lugar al pedido del Ministerio Público en el recurso presentado para solicitar que se declare nula esta resolución y que se ordene al órgano judicial de primera instancia emita un pronunciamiento de fondo sobre los alcances de la medida de suspensión en el cargo, como reitero, que se ha solicitado por el Ministerio Público, con las razones que ampliamente han sido detalladas en el requerimiento ya presentado en el año 2024, con la debida antelación, para con la imposición de esta medida. Gracias, señor. Una pregunta, señor fiscal. Estamos frente a una investigación preliminar, ¿correcto? Correcto, señor. 2. ¿Existe ya denuncia constitucional contra la señora Liz Patricia por parte de la Fiscalía por estos hechos de este proceso o todavía? Todavía, señores, se encuentra en investigación preliminar, como usted lo ha señalado. No, pregunto, pero o sea, no hay intervención del Congreso todavía, no se ha pedido. Pero la investigación está en ciernes, evidentemente la investigación preliminar forma parte de la investigación preparatoria propiamente. No se preocupe usted, pero lo importante es que está en trámite, no hay siquiera, todavía la Fiscalía no ha optado por ir a una denuncia constitucional, ¿correcto? Como información, dato objetivo. Correcto, señor. Muy bien. Y me dice usted que la doctora Benavides fue objeto de una destitución. Y luego, esta resolución última que se ha dictado, lo que hace es anular esa destitución, el procedimiento lo retrotrae hacia conocer recién con el informe, para que sea un informe de instrucción, ¿no? Del instructor, ¿correcto? Sí, es correcto, señor. Lo que usted plantea es que eso no es relevante en términos de impedimento para que se pida y se proceda en sede judicial a imponer, según su pretensión, una medida de suspensión en el cargo, ¿correcto? ¿Así es? Así es, señor. Muy bien, muchas gracias, señor fiscal. Tiene el uso de la palabra, ¿perdón? Tiene el uso de la palabra el doctor Abanto Verástegui. Su Excelencia, buenos días y a través de usted, mis respetos al colegiado en pleno y al doctor Miranda, representante del Ministerio Público, y a todas las personas presentes. Me gustaría precisar en primer lugar los hechos sobre los cuales estamos discutiendo, Sus Excelencias. El día 10 de mayo de 2024, el Ministerio Público requiere la suspensión en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación y fiscal supremo de la señora Liz Patricia Benavides Vargas. Como lo señala la resolución apelada, el 23 de mayo de ese mismo año se dicta la destitución de la señora Benavides Vargas. Es decir, ocurre, y aquí viene el problema en el planteamiento del recurso de apelación por parte del Ministerio Público, que cree o sostiene o alega que el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso obligan a un pronunciamiento de fondo en todos los casos, cualquiera sea la situación de hecho que se dé. Y ese es un grave error conceptual, porque en el derecho procesal está claro que existen los medios de determinación atípicos del proceso o del procedimiento. Un medio atípico de conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo es la sustracción de la materia. Porque es importante tener presente lo que nos dice el Código Procesal Penal a propósito de la suspensión preventiva de derechos, artículo 297, el artículo 298, que clasifica las medidas que pueden dictarse. Y la medida que el legislador ha previsto, Sus Excelencias, es la suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público. ¿Cuál es, por tanto, la condición básica de aplicación de esta modalidad de suspensión preventiva de derechos? El ejercicio del cargo. Al momento que el señor juez se pronuncia, la señora Liz Patricia Benavides Vargas no estaba ejerciendo ningún cargo porque había sido destituida. El señor fiscal le presenta a ustedes un caso, como es el citado 769-2004 habeas corpus, perdón, acción de amparo, que señala claramente la diferencia entre un policía que dice que fue absuelto de determinados cargos administrativos y eso impedía que se le procesara penalmente por el mismo delito. Esta no es la situación.
Aquí hay una situación de hecho caracterizada por la orden de un órgano constitucionalmente autónomo en su momento de privar de un cargo y funciones a una persona. Es decir, la desaparición del estado de cosas que supuestamente invocaba el Ministerio Público para que se dicte esta medida urgente. ¿Qué tenía que hacer el juez? Hacer lo que hizo. Si se lee el argumento que hace el Ministerio Público en su recurso de apelación, y apelo aquí al criterio tantum appellatum quantum devolutum, van a poder ver que los argumentos son que el Ministerio Público se ve frustrado en el 159.4, fundamento 4 de su argumentación. 5, que la Convención Americana establece la efectividad de la tutela, el artículo 8, que la tutela jurisdiccional efectiva es la obligación de acogerle y brindarle tanto una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad frente a las pretensiones de las partes. 7, conforme a la jurisprudencia y la doctrina de tutela jurisdiccional efectiva, exactamente lo mismo, una redundancia. 10, lo dice el propio Ministerio Público. Por ello, al no emitir un pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento presentado, también afecta el debido proceso debido a que por las condiciones personales de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, por el cargo que ostentaba y las potestades y posición que él mismo le otorgaba, existe la alta probabilidad de que podría obstaculizar la averiguación de la verdad o cometer delitos de la misma clase del que se le procesa, lo cual es totalmente falaz desde la perspectiva de los hechos. Porque como lo dice bien el Ministerio Público, ostentaba tiempo pasado de la forma indicativa del derecho, del idioma español, del lenguaje español. Entonces, ¿ante qué situación conjura o pretende conjurar hoy el Ministerio Público? Entonces ingresa un dato nuevo que pretende cambiar su requerimiento ante ustedes, diciendo, está la resolución que ha dictado la Junta Nacional de Justicia, y da una información incompleta, porque tampoco la da cuenta a la respetable Sala Suprema que la Junta de Fiscales Supremos y la señora Fiscal de la Nación se negaron a cumplir la orden de la Junta Nacional de Justicia, en una manifiesta renuencia que ha originado la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario contra los renuentes. Es decir, la renuencia existe, el mandato de la Junta Nacional de Justicia no se ha cumplido. La señora Benavides Vargas sigue tan en la calle como el día que dictó la resolución el señor juez supremo de la investigación preparatoria. Esa es la realidad de los hechos. Y las medidas cautelares tienden a conjurar situaciones de hecho concurrentes y con una alta probabilidad de producción de un efecto dañoso o dañino. No una situación abstracta por la cual yo digo, si es que otra persona obtuvo un fallo, ella podría obtener un fallo y volver, y por lo tanto yo les pido a ustedes que dicten una orden que impida que alguna vez vuelva acá. Esto, sus excelencias, no es procedente desde el derecho procesal penal. No hay situación de hecho que conjurar, en primer lugar. En segundo lugar, ha operado, repito, la sustracción de la materia, que es un medio atípico de conclusión del procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo, y eso es innegable. Y un tercer elemento es que cuando se argumenta tratando de modificar el requerimiento ante ustedes, que hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia, el dato completo es que esa orden no ha sido cumplida deliberadamente por los órganos destinatarios del mandato. ¿Qué nos pide entonces? Concluyo solicitándoles a ustedes que declaren infundado el recurso de apelación y confirmen la decisión venida en grado. Muchísimas gracias. Muy bien. Señor presidente, si me permite algunas preguntas, por favor. Sí, sí. Señor fiscal, muy buenos días, tenga usted. Quisiera me informe respecto del medio probatorio que ustedes están acompañando. Entiendo su finalidad, que es la que acaba de resaltar el señor doctor Abanto. Si no es así, por favor, corrija. ¿Cuál es la finalidad de la presentación de ese medio? Claro, señor, gracias por la pregunta. Definitivamente el medio probatorio está sustentando la necesidad de la medida cautelar solicitada de la suspensión del cargo por lo inminente del riesgo que esta constituye con un pronunciamiento como el que ha emitido la Junta en la resolución 231. Ya, le agradezco. Dígame usted cuál es el mecanismo
articulación? ¿Han recurrido ustedes? ¿Han planteado una reconsideración a esa resolución? ¿Cuál es el efecto jurídico que tiene esa resolución al Ministerio Público a día de hoy? El Ministerio Público evidentemente ha cuestionado la validez de esta resolución, ha presentado una demanda de amparo en proceso constitucional que incluso está en trámite actualmente. Ya, y esa resolución, entiendo, entonces no se ha ejecutado a día de hoy. Así es, señor. Ya, no se ha ejecutado. Ya. Número 2. El escrito que ustedes acompañan hace ver sobre procesos constitucionales y vinculados a las carpetas fiscales 301-2024, 1061-2024 y 608-2024. Sí. ¿Eso modifica su inicial pedido de suspensión? ¿Es otro pedido de suspensión? ¿Están cambiando el pedido? ¿O por qué está haciendo alusión a estas carpetas en su escrito? A ver, un momento, por favor, señor. En todo caso, mi pregunta abierta. Sí, señor. La razón por la cual ustedes solicitan la suspensión, según su escrito inicial del 10 de mayo del 2024, es por el peligro latente, posible, probable, que regresando al Ministerio Público la señora Benavides Vargas, actuando como fiscal de la Nación y como fiscal suprema, pueda obstaculizar investigaciones y pueda obstruir. Ahora, en su apelación, ustedes sostienen que debido a que tiene relaciones con terceras personas vinculadas a las carpetas que ya mencioné, y que vuelvo a decir, 301-2024, 1061-2024, 608-2024, puede influir en jueces constitucionales para obtener decisiones favorables. Eso es lo que dice. ¿Eso es otro pedido o es el mismo pedido? ¿En qué sentido? Señor, es el mismo pedido, lo que pasa es que cuando se ha invocado o citado esas carpetas, son como precedentes que en aquellas, contra ellas está, o con respecto a ellas se está incoando también acciones por parte de la investigada con relación a lo que se está firmando ahí, porque son datos objetivos que se recogen de la información o de la investigación de esas carpetas. Evidentemente traen a colación de alguna forma para con el caso 1228, donde también se están investigando hechos muy sensibles, de también interferencia e injerencia que ha tenido la investigada para con los determinados casos que ahí se señalan en la carpeta 1228. Porque no parece lo mismo, pero bueno, ya. Ok, esa es su decisión. Si me permite, señor presidente, el mismo derecho que tenga el doctor Abanto, si quiere alegar sobre mis preguntas alguna cosa. Doctor Abanto. Puntualmente, Su Excelencia, un solo dato que yo considero relevante. El pedido puede ser el mismo, pero los fundamentos cambian. La pregunta es si a estas alturas procesales se puede operar un cambio en la pretensión y en los fundamentos que supuestamente le dan lugar. Y yo creo que eso procesalmente es imposible. Es un imposible jurídico el que persigue en este caso el Ministerio Público. Eso es todo. Gracias, señor presidente. Ninguna más. Hay un tema, señor fiscal. Conforme ha dado cuenta el señor Luján, usted dice de que la presentación de demanda de amparo puede influir en los jueces constitucionales. Influir en un sentido de manipulación o de actitud indebida. ¿Eso debo de entender cuando usted ha planteado eso? En jueces, no en fiscales, en jueces. Señor, lo que pasa es que hay una investigación en particular que dan cuenta de ese hecho. Eso está reflejado en una de esas carpetas que no corresponden a la 1228, que si están citadas así
en el recurso de apelación y en el escrito donde se ha acompañado la prueba nueva, solo se circunscriben a dar cuenta de esa información. Muy amplia, ¿no? Muy amplia en términos de Bueno, una definición es concreta. el táctico, señor, que está comprendido. Muy bien, bueno, muy bien. Su Excelencia, Sí, doctor, sí, por favor. Su Excelencia, puntualmente para señalar un asunto que considero relevante en este tema. Y es que es importante recordarle al señor representante del Ministerio Público que existe un derecho que se llama derecho a la presunción de inocencia, que dentro del derecho a la presunción de inocencia existe una directriz de tratamiento al imputado, que lo obliga a comunicarse sobre él mientras no haya decisión firme en condicional y no en indicativo presente. Porque el señor nos dice, o pasado en este caso, que mi clienta ha hecho tal cosa. Si él ya tiene concluido esto, me hubiera gustado que haya una denuncia constitucional para poder rebatirla. Si no la tiene, tiene que usar el condicional. Y puntualmente, entonces, tengo que decir una cosa. No ha aportado en su escrito ningún dato que implique un elemento mínimo siquiera de sospecha de esta influencia a la que hace referencia. Muchas gracias. Muy bien. Tratándose de un auto, la causa queda al voto, se resolverá inmediatamente. Muchas gracias. Esta audiencia ha concluido. Muchas gracias. Entiendo que hay otra en las mismas partes, ¿no es cierto? Conforme Número 14 en tablilla. se da cuenta.